A ver, ¿vayan todos bien? Muchas gracias a todos por la asistencia. Esta segunda presentación del segundo día de la segunda edición del segundo fin de semana del Festival de Novela Histórica de Tacoronte. Muchísimas gracias. Yo tengo el placer hoy pues, de presentar a una compañera, María Rey, escritora, periodista y una de las voces, yo creo que más jóvenes y más consolidadas del panorama, no solo por la crítica, sino también por los lectores, ¿no? Quiero darte las gracias por haber venido aquí, por estar en Tenerife, por estar en Tacoronte, por estar con todos nosotros. Un placer, gracias a vosotros por contar conmigo. Vamos, yo feliz de estar aquí. Nada, mira, María tiene hasta la fecha 3 novelas, las tenemos aquí. Luego hablaremos de la última, Los 1000 nombres de la libertad, pero yo quería empezar, no sé si todos conocen la historia de su primera novela, de Papel y Tinta. ¿Nos puedes contar cómo fue toda la publicación? Bueno, pues mi llegada al mundo editorial tuvo un toque de originalidad, porque cuando terminé Papel y Tinta, el primer manuscrito, mi primera opción fue moverlo por editoriales tradicionales. Yo ahí me preparé mi propuesta editorial, lo fui moviendo. Lo que pasa es que se mezcló entre que algunas no me contestaron y otras me dijeron que no. Entonces, cuando había dejado pasar pues, meses para dar un poco la oportunidad, bueno, pues me di cuenta que tenía que buscar otra vía, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaba la vía de la autoedición. Yo sabía que existían editoriales de autopublicación, pero bueno, también existía esa fórmula de lanzarlo en Amazon, pero yo estaba convencida de que, no conociéndome nadie, era poco probable que si yo lanzaba la novela en Amazon, pues alguien se fuera a enterar que Papel y Tinta estaba por ahí flotando, ¿no? en Internet. Entonces, bueno, pues hice un plan de marketing y comunicación y bueno, enseguida te das cuenta, ¿no?, de que hay muchas de las acciones que gracias a las herramientas gratuitas o más o menos accesibles de Internet pues no suponen un gran coste, pero muchas otras bueno, pues implicaban que hiciera una inversión. Entonces, por eso desarrollé una campaña de crowdfunding para conseguir esa financiación y poder invertir en todo ese plan de marketing y comunicación, y también otros servicios como contratar un informe de lectura para ver la viabilidad de la publicación de la novela y una primera corrección. Y bueno, lo que hice fue pues irme, que además está aquí hoy con Guille, mi pareja. Nos fuimos los dos por Madrid grabando en diferentes sitios que aparecen en las páginas de Papel y Tinta, hablando de qué iba la novela y bueno, pues comentando para qué necesitaba, ¿no?, la ayuda de los mecenas, que son estas personas que en una campaña de crowdfunding o micromecenazgo aportan una cantidad determinada y a cambio pues reciben unas recompensas simbólicas, ¿no?, unos regalos. Entonces, bueno, pues lo intenté vincular mucho con la historia de Papel y Tinta, que es una novela que va de periodismo, y bueno, pues la sorpresa fue que, bueno, normalmente en las campañas de crowdfunding, tú en la plataforma tienes unos días, ¿no? En este caso en Berkami, que fue la que yo utilicé, eran 40 días para conseguir el objetivo, y si no lo consigues, se entiende como que no has acabado de captar, ¿no?, la confianza de los potenciales mecenas o lectores. Entonces, la sorpresa fue que conseguí ese objetivo en 25 horas y cuando acabaron los 40 días, más de 130 personas se habían sumado al proyecto de crowdfunding. Y bueno, la verdad que fue muy bonito. Gracias también a este buen funcionamiento llegó a oídos del alcalde de la población donde yo residía antes, Colmenar Viejo, ahí en el norte de Madrid, y bueno, pues me invitó al ayuntamiento para que le contara, ¿no?, dentro de también, bueno, pues su intención de apoyar pues eso, a los jóvenes que estábamos emprendiendo en la población, para que le contara, bueno, pues todo el tema del crowdfunding y demás. Y Borja, una persona que trabaja con él en comunicación, cuando estaba saliendo me dijo, pues yo conozco a gente en el mundo editorial, y yo lo típico, me lo habían dicho tantas veces y se había quedado ahí, que yo dije, muy bien, muy bien, y yo me fui a mi casa. Y ese mismo día recibí la llamada de Gonzalo Albert, que es mi editor, diciéndome que había tomado un café con Borja, que le había contado toda mi campaña de crowdfunding y que quería leerme el manuscrito de Papel y Tinta. Yo se lo mandé, lo valoraron en la editorial, decidieron, me invitaron a ir a la editorial un día y me dijeron que querían publicarlo. Y bueno, desde el principio con la editorial estuvimos muy alineados
porque yo les dije, bueno, pero yo tengo 130 mecenas a los que tengo que informar del cambio de planes y evidentemente darles la oportunidad de recuperar su dinero. Así lo hice y la lección de generosidad que me dieron fue decirme que se quedaban conmigo. Y bueno, aquí hay muchos escritores, hay muchas cosas que te cubre la editorial, pero muchas otras, siempre viene bien tener ese apoyo, ¿no? Yo he podido hacerme mi página web, he podido hacer publicidad por mi cuenta en redes sociales, pude hacer un evento con los mecenas, he podido pagar esa corrección ortotipográfica y ese informe de lectura gracias a esas 130 personas que además aparecen mencionadas al final de Papel y Tinta por orden alfabético. Y bueno, pues a partir de ahí pues trabajé con la editorial, mejoré las recompensas en lo que pude a los mecenas y de esta forma llegó Papel y Tinta a las librerías. Yo, no sé ustedes, pero yo con esto me quedo alucinado, porque, a ver, yo empecé con la autopublicación. Sí. Y yo empecé con la autopublicación porque me obligaron a hacerlo. O sea, cuando tú has preparado ese plan estratégico de comunicación, de venta y tal, Sí. a ver, yo estuve durante años en casa con los manuscritos en la mesilla de noche, Sí. y hasta que un día me dijeron, mira, haz algo ya con eso, porque Aquí estás no se puede cogiendo quedar. polvo, ¿no? Estás cogiendo polvo. Y entonces me dijeron, mira, hay un premio en Amazon Sí. que no puedes poner. Sí. Y al final, pues, porque no me dijeran nada más, lo puse. Sí. No tenía ni redes sociales, ni tenía nada. O sea Claro, que, igual que yo. somos dos caras totalmente diferentes de la moneda. O sea que yo vamos, me quedé alucinado. Yo cuando te leí una vez cómo había sido, me pareció fantástico. Me pareció fantástico además por lo joven que es María. También, ¿eh? Mira, nada, bueno, después de Papel y Tinta vino Una promesa de juventud y hoy tenemos aquí los 1000 nombres de la libertad. Cuando dentro del equipo coordinador del certamen estábamos viendo opciones de autores para traerlos, ¿no? Pues yo empecé a mirar autores y dije, ay María Rey, que no la conocía, yo a María no la conocía, la verdad. Pero justo empezó a salir un poco la publicidad de su nueva novela, ¿no? Y cuando vi que la familia, la protagonista, la familia Villalta, era de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Pues ya até todos los cabos posibles y dije, creo que sí, que efectivamente voy a intentar, si puedo contactar con María y ofrecerle que venga con nosotros aquí, ¿no? Y lo primero que te preguntaré es, ¿por qué la familia Villalta? Bueno, es verdad que Los 1000 nombres de la libertad es una novela en la que aparecen diferentes puntos de España y ha sido una elección muy de impulso, ¿no? Es decir, en aquellos lugares que por algún motivo, ¿no? me decían algo, en el caso de Santa Cruz, no por experiencia propia, sino por lo que había escuchado hablar, después a través de documentación, pues empiezas a hacerte, ¿no? Empiezas a dibujar y me interesa mucho siempre que me pongo a iniciar un nuevo proyecto, aprender cosas, ¿no? Y descubrir lugares y redescubrir otros que quizá conozco de una manera, al final. Yo durante toda mi vida me he mudado mucho cuando era pequeña y es cierto que no tengo un arraigo muy profundo a ningún sitio, entonces para mí todas las ciudades al final son lienzos en blanco que voy de alguna manera, bueno, pues completando a través de experiencia y a través desde que hago novela histórica, a través de toda la documentación. Y en el caso de Santa Cruz, a partir de, digamos, de leer sobre la ciudad, supe que la protagonista tenía que ser de aquí. A mí me llegó al corazón y más porque yo no escribo de aquí. Al final todo el mundo dice que tú eres de aquí, no escribes de aquí. Y dije, Bueno, es mira, que pasa. Otra persona más que tiene personajes de Tenerife. María tiene una novela además que ha escogido un periodo convulso como pocos, ¿no? Y hay una parte que a mí me parece fantástica también, que es no te has quedado en lo que es la guerra de la independencia y ese momento, esos primeros 15 años del siglo XIX, sino te has ido después, ¿no? Te has ido a lo que ha quedado después de que se han ido las tropas napoleónicas y tenemos aquí liberales, monárquicos, guerras fratricidas, todo tipo de conflictos, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue toda esta época? ¿Qué fue lo que te gustó a la hora de meterte a novelar? Pues la verdad es que es una época que siempre me había llamado mucho la atención. Yo creo que la descubrí en la etapa académica y de alguna manera, bueno, pues cuando llegaba a esos años y pasaba la guerra de independencia, que también me interesaba muchísimo, un poco al final siempre de estos grandes hitos, ¿no? Históricos, luego hay un pozo, ¿no? Y la vida sigue y hay una serie de elementos, ¿no? Que han condicionado y que de alguna manera te van luego explicando hasta que llegas al siguiente hito, ¿no? Más conocido. Y me gustan mucho
esos momentos, ¿no? Esos intervalos y el poder, como decía, en el ánimo de aprender y de descubrir, pues tirar de ellos y al final irlos componiendo, irlos entendiendo, ¿no? Entonces, en este caso, como decía, es una época que me había llamado desde siempre la atención, también a través de novelas, ¿no?, que están ambientadas en estos años, y concretamente, bueno, pues quería, en este caso, después de la segunda novela, que la había ambientado fuera de España, quería volver a España, entonces tenía claro que iba a ser en España en esos momentos, ¿no?, del siglo XIX. Y lo cierto es que la novela abarca, por no desvelar nada, pero empieza en 1815, entonces tenemos como primer plato, ¿no?, ese sexenio absolutista, y es un momento muy interesante porque partimos de toda esa situación que hay con la guerra de independencia, la ocupación francesa y todo aquello que ocurre en Cádiz, ¿no? Ese Cádiz de las Cortes que alumbran esa Constitución de 1812. Y es muy curioso porque apenas 2 años después lo que tenemos es la vuelta de ese rey Fernando VII, que se ha pasado los 6 años de la guerra cautivo en un palacio, eso sí, en Francia, y cuando vuelve, claro, a él no le gusta el cariz que han tomado los acontecimientos y hacia dónde ha derivado, ¿no?, todo lo que es el ambiente político, y él lo que tiene claro es que a su vuelta quiere volver al estado de las cosas, ¿no?, de 1808, que es cuando él se ha ido, y seguir un poco la receta que habían utilizado sus antepasados, ¿no? Ese absolutismo, sí que, bueno, pues como en el siglo XVIII ya con esos tintes, ¿no?, de ese despotismo y esas reformas desde arriba, pero en el caso de Fernando VII lo que quiere es, bueno, pues tener asegurados ese poder sin límites, ¿no?, del monarca. Y va a haber, bueno, pues una persecución no solamente de esos afrancesados que van a ser los colaboracionistas con José Bonaparte, sino también a todos esos diputados liberales, que muchos de ellos van a acabar, pues eso, en cárceles o en el exilio. Entonces me llamó mucho la atención, ¿no?, y es algo que utilizo con uno de los personajes de la novela, Modesto Andújar, que llega a Cádiz, ¿no?, esperando encontrar ese Cádiz de las Cortes, esos cafés, ¿no?, ese café Apolo, esos periódicos que se venden en la calle ancha, y lo que se encuentra es un Cádiz en el que todo esto está prohibido, silenciado, porque, bueno, se entiende que no debe existir esa oposición. A mí me parece también muy difícil. Yo soy de novelar de otros siglos, y es verdad que siempre digo que cuando se inventa la pólvora me cuesta mucho novelar, ya es otro momento más complicado. Sí. Me parece también muy complicado por todos los registros históricos que hay, lo difícil, porque tienes tanta información, sí, que manejar tantas fuentes hace que hacer tu propia trama dependa de muchas versiones diferentes, ¿no? En tu novela se aprecia un trabajo que has hecho fantástico, pero además hay una cosa buenísima, que es que en ningún momento eres consciente mientras lees que estás dando una lección de historia. No, estás aprendiendo muchísimo de cómo es la situación en las diferentes ciudades por las que pasa la novela, pero no sientes en ningún momento que te estén enseñando lo que hay, ¿vale? ¿Es quizás esta tu novela la más histórica de las que has escrito hasta ahora? Hombre, yo creo que sí, o sea, yo creo que al final todas, ¿no?, tienen una gran importancia, o así he querido, ¿no?, tanto en la parte de documentación como a la hora de colocar los ingredientes en la novela, que la historia sea un pilar fundamental. Pero quizá esta es donde, bueno, al final es concretamente en Los 1000 hombres de la libertad, 2 de los personajes, que son Modesto y Alonso, están muy conectados a la política de la época, a determinados personajes, entonces eso ha dado pie a que tenga que meter mucho más, ¿no?, mucho más contenido histórico para que se entienda incluso a estos, o sea, lo que es el viaje de estos 2 personajes, ¿no? Entonces yo creo que sí, que en esta hemos subido un poco la cantidad de historia. Son los 3 personajes principales, que son fantásticos. Creo que lo dije ayer de Mario Villén también, y para mí es uno de los mayores cumplidos que se puede hacer. Eres una escritora de personajes, realmente haces unos personajes fantásticos. En esta novela tenemos 3 personajes principales. Tenemos a Inés de Villalta, Santa Cruz de Tenerife, y tenemos a 2 varones. Tenemos a Modesto Andújar y tenemos a Alonso Guzmán. Son los 3 personajes principales dentro de un elenco donde tenemos muchísimos más que también tienen sus momentos de interés, incluso algunos históricos, ¿vale? ¿Quiénes son Inés, Alonso, Modesto? ¿Cuál es su historia, lo que nos puedes contar?
Bueno, pues a estos tres personajes los conocemos en, como decía, en 1815, y Inés es la hija mediana de la familia de Villalta, que es una familia de burgueses acomodados de Santa Cruz de Tenerife, y ellos reciben una carta en medio de la noche, un día, y bueno, pues tiene que ver con un asunto que ha preocupado a la familia durante mucho tiempo, es uno de los enigmas, ¿no?, a los que primero se va a enfrentar el lector, no se sabe muy bien cuál es ese problema de la familia, pero después de mucho cavilar se llega a la conclusión de que es Inés la que tiene que ayudar, la que puede ayudar por su situación personal y demás, puede ayudar a la familia, ¿no? Y esto va a implicar que ella inicie un viaje a la península que de alguna manera va a suponer que pierda el control de ese destino que parecía escrito, ¿no?, y parecía muy claro en su caso, pero a partir de este momento pierde un poco el control, es decir, va a poder seguir tomando decisiones, pero decisiones que no se esperaba tomar, ¿no? Por otro lado, en este mismo momento, ese verano de 1815, en Cádiz, llega Modesto Andújar a estudiar comercio en la ciudad gaditana y al final, bueno, pues él, aunque va a estudiar comercio, su verdadera vocación es la política, ¿no? Él ha pasado toda la guerra y la ocupación muy sobreprotegido por sus padres en un cortijo en Jerez y claro, o sea, él ha escuchado hablar de todo lo que ha ocurrido en Cádiz por su maestro, que, bueno, pues a título, digamos, de crítica, le empieza a decir, pues fíjate lo que ha pasado y demás, y lo que está pasando, lo que pasa es que Modesto, en vez de rechazarlo, de repente le genera muchísima curiosidad. Entonces, cuando llega a Cádiz quiere encontrar, ¿no?, lo que queda, pues eso, de los debates, ¿no?, de las tertulias, de los periódicos, de los cafés. Se da cuenta de que parece no estar, pero en realidad sí está. Lo que pasa es que hay que saber buscarlo, ¿no? Entonces en eso se va a centrar. Y por estas calles se va a topar con Alonso Guzmán, que es el tercer protagonista, que es un hombre que lleva una vida, pues eso, un tanto pendenciera. Vive poco menos que desde su cuartucho, o sea, vive entre su cuartucho y la taberna. Y es un hombre que está totalmente desencantado con la realidad. Y Modesto refleja un poco, pues, el optimismo también digamos, y la inocencia, ¿no?, y el idealismo de la juventud. En el caso de Alonso, que tampoco le dista muchos años de Modesto, son dos personajes relativamente jóvenes los dos, pero Alonso, por sus vivencias personales, está un poco desencantado, quiere huir de su pasado y esconderse y que nadie lo encuentre, quiere desaparecer. Lo que pasa que no va a poder evitar que acudan a él para realizarle, bueno, pedirle un encargo muy especial que va a aceptar y que lo va a llevar primero a darse, digamos, a encontrarse frente a frente con todo aquello de lo que quiere escapar y luego también a, digamos, meterse entre las bambalinas de la política de la época. Son tres personajes además que sufren una evolución durante las páginas del libro, fantástica. De cuando empezamos de esa Inés en Tenerife, ¿no?, Sí. a todo el periplo que ella hace, ¿no? Aparte de los personajes de ficción, hay muchos personajes históricos. Entiendo que eso tiene que complicar mucho la novela a la hora de tratar con tantos nobles, tantos políticos. Es muy complicado, ¿no? De todos ellos, los que salen, ¿con cuál te quedarías y por qué? Bueno, yo me quedo, sin duda, creo que además es un personaje que da para mucho en esta época, indudablemente Fernando VII, creo que es un personaje que da para mucho, porque es a mí me llamó la atención, porque yo siempre intento, cuando me estoy documentando, cuidar un poco, bueno, pues creo que como hacemos todos, ¿no?, ir un poco, pues, buscando fuentes distintas para contrastar y de alguna manera ver un poco, pues eso, huir de juicios absolutos, ¿no?, a lo mejor acerca de un personaje histórico, ¿no? Lo que pasa es que de Fernando VII cuesta encontrar una valoración positiva, ¿no?, del hombre a nivel de gobierno, ¿no?, de lo que él aporta durante su reinado a España. Es un personaje complicado y aparte, conforme yo me leí la biografía que escribió Emilio de la Parra de Fernando VII, y es maravilloso, bueno, te cuenta, pues, que él era muy mal hablado, ¿no?, como, bueno, pues al final no cuidaba bueno, pues ciertos modales, fíjate, siendo el rey. Es una persona muy influenciable, aparece toda esta, digamos,
digamos, esta fórmula que es la de la camarilla, ¿no? Que son todos estos personajes que tienen acceso a la cámara del rey, ¿no? A los cuartos del rey, y que de alguna manera son los que toman las decisiones, ¿no? Y él al final pues va dando tumbos, y es una persona que tiene un rey que tiene tanto el sobrenombre de El Deseado como del Rey Felón. Entonces es una persona curiosa. También me llama mucho la atención a nivel de personajes las mujeres de Fernando VII, ¿no? Que en su momento su imagen fue muy maltratada, ¿no? Al final, pues es algo que también digo, hago la pincelada en la novela, que siempre al final se le achacaba a ellas que tenían muchos problemas, ¿no? Cuando por todo el tema de dar un heredero, que fue uno de los grandes retos, ¿no? Del reinado de Fernando VII, y él parecía un poco exento, ¿no? de culpabilidad de este asunto. Entonces, ellas también son muy interesantes. Y luego también otro personaje de gran interés, yo creo que, bueno, aparte de muchos otros, por tampoco enrollarme, pero también el conde de la Bisbal, que también aparece en la novela, que es un personaje de estos que se va cambiando de bando en cuestión de momentos, ¿no? Según le da el viento, pues me parece además representativo de la época porque no era el único, entonces me gustó descubrirlo. A mí la verdad que atreverse con Fernando VII me parece que hay mucha valentía ahí detrás, porque buscar la equidistancia y al final que nadie se sienta atacado de, oye, Claro, no era el Fernando VII que yo tenía idea, claro. Era un tipo despreciable, por ejemplo, ¿no? Siempre tenemos un prejuicio ya hecho. Sí. Y meterse con un personaje de estas características, oye, chapó. Una pregunta, ¿por qué Los Mil Hombres de la Libertad? Bueno, es un título. Yo durante todo el proceso de escritura mi Word se llamaba Libertad, porque tenía muy claro que quería que el título llevara la palabra libertad, porque creo que fue, y bueno, y de hecho lo sigue siendo, ¿no? Es una de las palabras más debatidas, o sea, es una palabra que yo creo que todos le otorgamos una gran importancia, ¿no? Sabemos que la queremos, ¿no? Pero muchas veces, quizá a lo mejor con personas que viven en situaciones similares va a haber muchos puntos en común en la definición que le podamos dar, pero luego hay un margen que es cierto que hace que sea constantemente, ¿no? Debatida y rebatida, y parece que nunca nos ponemos totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que quiere decir. En el caso de la novela yo lo he intentado reflejar a través de los personajes, no solamente los tres protagonistas, intento, ¿no? En las novelas recorrer personajes de diferentes estratos sociales, ¿no? Diferentes situaciones, y al final una palabra como tan poderosa, te das cuenta de que para cada uno de los personajes significa una cosa diferente, y en ese momento para ellos la libertad, ¿no? Lo que entienden como su libertad, tiene un significados pues muy variados, ¿no? Y por eso quise llamarla así, Los Mil Hombres de la Libertad. Una pregunta así morbosa. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirla? Porque es una novela... A ver, una novela que no se hace larga en absoluto, una novela muy fácil de leer, pero una novela grande. Sí. Yo, de las tres que tengo que presentar, te dejé para el final, porque era la más grande. Yo me leo primero las otras muy rápidas, pero reconozco que se me pasó en nada. Qué bien. Oye, pues yo me alegro. Hombre, lo escribo intentando... Bueno, pues sabes que eso va a ser una novela larga y demás, pero que bueno, pues que se haga lo más amena posible, ¿no? Y el ir aprendiendo, de misterio, porque tiene misterio también. Tiene esta parte de intriga, ¿no? Bueno, pues de secretos que tienes que ir averiguando. Han sido 2 años y pico de trabajo. Vale, documentación primero, sí. Muchos meses, me imagino. Fue un año de documentación íntegro. Vale. Yo ahora mismo además me estoy dedicando exclusivamente a esto. Bueno, también estoy formándome en historia, estoy haciendo la carrera de historia, pero poco a poco. Qué bueno. Entonces, bueno, estaba pues eso, concentrada al 100% a documentación 1 año, y después ha sido 1 año y medio de escritura y de revisiones. Correcciones sin parar. Que eso es ya la parte que menos me gusta. A mí la que más me cuesta es escribir la sinopsis y buscar un título. Es que eso tela, ¿eh? Es increíble, es lo más pequeño, pero es para mí es lo complicado. Claro, porque es como concentro toda la esencia en... Sí, acabé, ¿y ahora qué título le pongo a esto? Exactamente. ¿Cómo registro esto en el registro de la propiedad intelectual? ¿Qué nombre le pongo a los 400 folios estos? Total, yo lo voy pensando mientras escribo, pero hay veces que te atascas y yo digo, pues, fíjate, o sea, tengo muy clara la novela, pero el título... Igual. Yo no sé si a ti te da la misma impresión que a mí. O sea, la novela histórica siempre se le ha achacado, por lo menos en nuestro país, que hay un par de épocas clave donde siempre venden, siempre está muy bien, a todo el mundo le encantan los romanos, a mí me encantan los romanos, claro, también. Los godos
No, no todo el mundo, pero a mí me encantan también, ¿vale? Y tenemos un par de épocas fetiches clave que a todo el mundo le gusta. A mí me parece que en los últimos años estamos empezando a ver novelas que no se veían tanto antes, sobre todo de época de los descubrimientos, siglo XIX, grandes expediciones. ¿Tú ves también que estamos en un momento álgido donde se publica mucho de...? Yo creo que sí, ¿no? Y que se va abriendo un poco el abanico y se van apostando por diferentes épocas, que yo entiendo que desde el punto de vista editorial siempre da un cierto vértigo, ¿no? El tocar una época que no sabes si va a gustar o va a interesar a los lectores, pero sin duda yo creo que es que quedan tantas épocas por descubrir, que las que gustan, oye, está muy bien seguirlas alimentando, por supuesto, pero yo creo que es muy positivo, ¿no? Además también ayuda a que vayamos completando a través de novelas, pues bueno, más o menos el puzzle, más allá de que luego sigamos formándonos por otras vías, pero bueno, yo creo que puede generar interés, ¿no? En la gente. Creo que es súper interesante. Estamos en un momento, yo creo, Sí. donde se está haciendo, se le está prestando más atención a épocas que habitualmente se les ignoraba, ¿no? Sí. Y creo que eso es motivo de estar todos de enhorabuena. Totalmente. Yo voy a hacer, pues yo creo que 2 preguntitas más nada más, porque 8:30, ¿vale? Para que luego cada uno haga bueno, el que quiera, que haga alguna pregunta. A mí me gusta mucho todo el tema de la masonería. ¿Cómo trataste el tema de la masonería? ¿Cómo fue meterte todo esto de cómo es la metodología de los masones? Es súper interesante a la hora de trabajarlo, ¿no? De documentarlo. Sí, o sea, también tenía un poco de respeto precisamente porque es verdad que todo aquello... Hay un templo masónico en Santa Cruz que cuando pueda vamos a ir a ver. Te tomo la palabra. Es verdad que todos los aspectos, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, han tenido esta parte más, pues bueno, de secretismo y demás, pues hay mucha leyenda, ¿no? que lo rodea. Y yo quería de alguna manera quitar, ¿no? Toda esta parte y entender la función social, ¿no? Política que tiene la masonería en España en ese momento concreto, ¿no? Fue muy interesante bueno, pues ir descubriendo, ¿no? el cómo entra sobre todo a través del ejército francés durante la guerra, cómo se van creando diferentes logias, cómo posteriormente aparece ese Grande Oriente Español, porque al principio se dependía del francés, pero luego ya aparece digamos, este núcleo, ¿no? en España, pero cómo después, claro, como elemento de oposición e incontrolable para el poder, pues a Fernando VII no le hace gracia, ¿no? Que exista, pero al final se ha creado una red, ¿no? de logias, una estructura de la cual también se va a beneficiar toda esta actividad clandestina, tanto masona como liberal, ¿no? Porque yo sí que no confundiría los términos, creo que al final aunque en algunos momentos son coincidentes, en algunos casos son coincidentes, pero evidentemente es todo un movimiento, ¿no? Que hay ahí en la sombra muy interesante que al final se retroalimenta, ¿no? Venimos, pues bueno, al final toda esa red de asociación y este intercambio y esta construcción de una opinión pública al margen un poco digamos, del poder es algo que es relativamente reciente, ¿no? No aparece de forma espontánea, todo va construyéndose poco a poco, pero a mí me interesaba tratarla de esta forma, ¿no? Y de cómo también tiene mucho peso en hacer posible, bueno, pues todos esa digamos, ristra, ¿no? De levantamientos que hay durante todo el sexenio absolutista hasta que por fin, bueno, pues se llega al treino liberal. Tus novelas son siglo XIX, siglo XX principalmente, ¿no? Entiendo que es la época que más te llama, ¿no? ¿Tienes alguna otra época que te gustaría novelar? Por supuesto, o sea, es cierto que me llama sobre todo más lo que es la etapa, o sea, finales por simplificar, de la edad moderna y la edad contemporánea es como lo que más me llama la atención, pero digamos en ese marco, bueno, es que al final te pones a tirar, ¿no? Y es que, bueno, pues es como todas las épocas, y es que al final la historia es apasionante. Siempre digo que al final hay cosas insospechadas que son las que te dan la clave para hacer la novela. Exactamente. O sea, igual a ti hay una época que no te gusta mucho, pero de repente lees algo y claro, y de el repente interruptor se acciona y te sí. das cuenta que hubo un detallito que es el que dice aquí. Aquí está, aquí tengo que escribir una historia, ¿no? Una historia por contar, totalmente. Acaban de dar las 8:30, no sé cómo vamos de tiempo. Podemos pasar a turno de preguntas, si alguien quiere aprovechen que tenemos aquí a María con nosotros.
¿Tienes algún autor de referencia, María? Hombre, muchos, muchos. Así de libros, ¿no?, que me han marcado en este camino, por ejemplo, te diría que un libro que me marcó muchísimo fue El 8 de Catherine Neville, por ejemplo. Fue de las primeras novelas que leí. Fíjate. Pues... La primera es con David Yagüe, esta fue después. La primera fue Aquí la última romana. Sí. Y luego ya El 8. Qué bueno. Pues mira, ahí tenemos un punto de conexión. Pero sí, al final, pues por ejemplo, he disfrutado mucho, ¿no?, leyendo, por ejemplo, a Jane Austen, también Tolstoy, por ejemplo, que se me ocurre, Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo, La sombra del viento, son como novelas que me han marcado. Y al final yo creo que con todas las novelas se aprende, ¿no? Me acabo de leer hace muy poquito Sarum de... Vale, de Rutherford. Exactamente. Fantástico. Y me ha fascinado, así que bueno, yo creo que... y más que me quedan por descubrir y que se conviertan en... Mira a ver si vas a hacer como la Rutherford y vas a hacernos una saga de familia que son fantásticas desde la época celta hasta la Segunda Guerra Mundial. Yo, vamos, si lo hace, estoy dispuestísimo porque tiene que ser un novelón. Madre mía, bueno, eso... Qué difícil hacer lo que hace. Me parece increíble. Me parece alucinante lo que hace. La verdad. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo tengo una. Ah, venga, venga. ¿Por qué no se te ocurrió la idea? Que antes lo comenté, lo que como que tira para atrás el grosor del libro, ¿no? Sí. Mucha gente está, pero de convertirlo en una biología, por ejemplo. Pues porque es que al final es una historia que es, o sea, está concebida como una historia autoconclusiva, ¿no? Entonces es cierto que sería complicado. Luego me ha pasado, por ejemplo, con Papel y Tinta, que ha salido en Alemania y se han dividido en dos. Bueno, a mí pues me choca porque yo no la he ideado así, pero muchas veces pues las circunstancias más del mercado pues bueno, pues obligan, ¿no?, a que sea de una determinada manera. Entonces es verdad que, hombre, es larga, pero la letra tampoco es muy pequeña, o sea, quiero decir, tampoco hay novelas más largas. No estoy en el límite, o sea, yo creo que no está en el límite de la biología. No, porque a lo mejor puedes poner a la hora de la decisión de comprar el libro. Sí, puede ser. Yo lo hablo como lo que soy, como litera, ¿no?, al fin y al cabo. Pero puede ser una causa de filtro, ¿no?, por así decirlo. Yo creo, si me permite, yo creo que los lectores de novela histórica somos de tocho. Sí, yo es que soy de tocho. Los que somos muy de novela histórica no nos intimida. Es verdad que la gente que no está habituada a leer novela histórica, igual si claro, todo el mundo dice, me voy a llevar esto de vacaciones claro, en la maleta, no pero puede por ser. ejemplo, a mí me costaría mucho, yo me lo voy a leer porque me has convencido, la verdad. Bien. Pero a la hora de recomendarlo no sé si podré yo batallar contra esa barrera, ¿no? Que es una cosa que mucha gente también lo pide, ¿no? Es una causa de rechazo. Ustedes, sí. Perdón, cuando yo lo recomiendo y ven, eso es una causa de rechazo. O sea, lo digo conociendo el tema, ¿no? Por eso me sorprende una chica tan joven que pueda tener esa capacidad tan... Y con las ideas tan claras. Reconciliada con la humanidad. Una chica tan joven con las ideas tan claras. Claro, por eso te digo que me reconcilia con el ser humano, el hecho de que todo está perdido. Ay, muchas gracias. Yo creo que es una novela que no se puede dividir, tal y como la tiene planteada María. Es esa idea que tú tienes desde el principio hasta el final y te sale, ¿no? Y no podría. Y es como todo, o sea, al final, bueno, tú apuestas por algo bueno, pues una historia que yo creo que pasará al resto de compañeros, bueno, pues tú apuestas por algo en lo que además crees y que dedicas, pues bueno, pues todo ese tiempo de trabajo. Y claro, al final, bueno, pues sale una determinada extensión que se revisa, que al final, hombre, yo intento, ¿no?, que esté todo justificado. Y es verdad que, bueno, pues por el grosor, pues a lo mejor pierdes unos lectores, pero a lo mejor ganas otro. Es cierto que, bueno, a nivel quizá de masas, pues, bueno, pues siempre el grosor puede tirar a lo mejor para atrás, pero bueno,
al final, es que si quieres crear la novela perfecta que se venda, yo creo que es imposible. O sea, al final tienes que apostar por lo que crees y, oye, mira, pues hay veces que entra más a la gente y gusta más y apuestan por ti y otras veces no, y hay que entenderlo. Es parte de la magia de este mundo complicado. Mañana les recuerdo que tenemos una mesa redonda interesantísima para hablar de esto, donde va a estar Penélope Acero, editora de Daza, va a estar David Yagüe, va a estar José Suárez, que creo que está por ahí detrás, y la va a llevar Eduardo García Rojas. Y pues entiendo que una de las cosas que hablaremos será precisamente la novela histórica Tocho sí, Tocho no. ¿Sacamos sagas o no sacamos sagas? ¿O hacemos autoconclusivas? Y yo creo que mañana vamos a tener un rato muy divertido y sobre todo muy interesante, con preguntas que muchos tenemos en la cabeza y que vamos a poder aprovecharlo. Creo que es a las 12, creo que es la última de la mañana, o sea que los invito nuevamente aquí para que puedan escuchar pues este lujo que tenemos estos tres grandes editores, periodistas, que no es muy habitual tenerlos en Tenerife. Yo quería preguntarle, María, ahora sé que estás en plena promoción de tu libro, ¿tienes ya un proyecto futuro? Y si también va en la línea del género de novela histórica o vas a cambiar de registro. Sigo en la novela histórica, es verdad que todavía no me he puesto a documentarme, todavía estoy muy centrada Claro. en la promoción, es verdad que ha sido intenso el trabajo de esta tercera novela, entonces tengo ideas y mi idea, bueno, pues es cuando, valga la redundancia que me he repetido, pero cuando ya termine esta etapa de promoción, ponerme manos a la obra, a documentarme e ir asentando ya más un poco todo, pero sí, pero histórica va a ser, sí, seguro. Buena noticia. Pues yo solo leo histórica, entonces si no, no te leeré. Sí, ¿no? Ya tengo un lector. Pues nada, a ver, no, pensé que había levantado la mano por detrás. No, vale. Pues nada, si no tienen más preguntas, vamos cerrando, que empezamos un poquito tarde, pero más o menos acabamos en hora. Darles las gracias a todos por estar aquí hoy en las dos presentaciones y muchísimas gracias a María Un por placer, haber de venido verdad. y por una presentación estupenda. Muchas gracias a ti, de verdad. Gracias, José. Para el que quiera ahora firmar libros con María, la vamos a tener por... Bueno, si lo tienes por aquí, yo creo que... Vete, y el que lo quiera comprar, pues detrás, ¿vale?